Informatoria ¿Me al escuchan? Código de Planificación y Finanzas Correctamente, Públicas señor para garantizar asambleísta. presupuestos Adelante. incrementales en Gracias, salud y señora educación. En la 10ª Presidente de la intervención, el Asamblea asambleísta Nacional, Marcos Molina. asambleístas, pueblo ecuatoriano que me escucha. Cuando el asambleísta Pavel Muñoz presentó este proyecto, lo aplaudí. Lo aplaudí porque vi su capacidad dialéctica y su capacidad para didáctica para explicar lo que realmente había que explicar. Un dato técnico, un dato que deba comprender tanto los asambleístas como las personas que escuchan y llegar a los oídos del gobierno en forma precisa. No lo he visto en estas más de 20 presentaciones de distinguidísimos asambleístas. Por lo contrario, he visto un poco de adrenalina, he visto un poco de bilis derramarse hoy en la asamblea virtual que tenemos. El día de hoy nos abocamos a tratar temas tan sensibles como los derechos constitucionales en el sector de la salud y de la educación, cuya garantía del Estado implica la asignación de recursos suficientes para suplir las necesidades de la población, cumpliendo con los principios de universalidad y equidad. Colegas legisladores, quiero manifestarles mi profunda preocupación por las pérdidas de vidas producto de la falta de previsión y atención en el sector de la salud. No lo puedo negar. Los ecuatorianos no podemos asumir la responsabilidad que tienen las autoridades en el manejo de la ejecución presupuestaria de los recursos asignados dentro de sus periodos, pues estos, al no ejecutar los porcentajes establecidos en su asignación, afectarían disminuyendo la asignación presupuestaria para los siguientes ejercicios fiscales, como se ha evidenciado en los últimos años en el sector de la salud. Esto es, señor secretario, por favor, pueda usted proyectarme los slides que he presentado a Secretaría. Proceda, señor secretario, por favor. Se espera la proyección de la información que En el respalda el argumento del 2018, asambleísta Marcos Molina. 4.173 millones fueron asignados, preasignados al sector de la salud. En el 2019, 3.970 millones asignados, es decir, el 4.64%, con una gran disminución. En el 2020, 3.889 millones asignados, menos el 2.04%. El 2021, 3.694 millones asignados, más menos el 5%. Y el 2022 apenas tenemos un presupuesto de 3.402 millones asignados, el 7.9%. Vemos claramente cómo se ha disminuido el porcentaje, en porcentajes y en dinero, las asignaciones que habían para la salud de los ecuatorianos. Evidentemente, la ineficacia y la ineficiencia de la gestión pública y la discrecionalidad en el manejo de los cálculos para el manejo presupuestario implica una reducción del presupuesto, impidiendo que se otorguen servicios públicos de calidad, lo cual significa una regresión a los derechos de la ciudadanía que no pueden ser selectivos, sino universales. Por ende, si la norma constitucional establece porcentajes mínimos de incremento en la asignación presupuestaria a rubros como educación o salud, el ente rector de finanzas públicas no puede disminuirlo, puesto que al hacerlo conduce a violentarse las normas constitucionales previamente establecidas. Por otro lado, el texto propuesto por la Asamblea Nacional garantiza el acceso al derecho en la salud de la población más vulnerable,
estableciendo que para el cómputo de las asignaciones para salud no se podrá incluir entidades del sistema de salud que no formen parte del presupuesto general del Estado. Estas son las asignaciones al IES, ISFA e ISPOL, puesto que dichas instituciones se deben exclusivamente a sus afiliados y no a la totalidad de la población, por cuanto les restaría autonomía presupuestaria a los mencionados seguros. Hasta ahí los slides, señor secretario. Es importante entender que el objeto del proyecto de ley establece que se debe y que no se debe, que se debe y que no se debe computar dentro del cálculo de las asignaciones presupuestarias para la salud y la educación, con el objetivo de evitar subjetividad por parte del Ejecutivo al pretender incluir entidades que no tienen relación con esos dos sectores en la asignación anual de las proformas. Ello con la finalidad de que se establezca con precisión de la ley la forma en que se calculan los incrementales anuales de salud y educación, mientras se alcanzan las metas constitucionales del 4 y el 6% del Producto Interno Bruto, respectivamente. ¿Y qué respuesta tenemos? Que en los últimos años no ha habido un incremento en el presupuesto general del Estado en el sector de la salud, por lo cual se corre el riesgo de vulnerar los determinados en la disposición transitoria 22ª de la Constitución de la República. A más de esto, el artículo 118 del Código de Planificación y Finanzas Públicas da la potestad de que el Ejecutivo disminuya el presupuesto general del Estado hasta el 5% del mismo, sin excluir a estas preasignaciones. Por tanto, es necesario dejar establecido mediante ley que el cálculo incremental se toma como base de cálculo el valor mayor entre el presupuesto inicial y el codificado del mes anterior a la elaboración de la proforma, tal como lo está estableciendo la Asamblea Nacional. Señores legisladores, la crisis que vive el sistema de salud actualmente en parte se da por el tema presupuestario. En este sentido, me voy a permitir adelantarme a parte de los resultados del informe de actualización de desabastecimientos de medicinas ya escritos en este libro que aprobamos en la Comisión de Salud y Deporte, el cual demuestra con cifras y datos la realidad de nuestro precario sistema de salud. En primer lugar, lo que nos presentó el ministro de Salud fueron proyecciones respecto del abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos, indicando que el mismo será del 66% hasta julio del 2022, que no lo fue, el 76% hasta agosto, el 81% hasta septiembre y el 86% hasta octubre. Y hasta diciembre se llegará a un abastecimiento del 90%, que dudamos mucho. Sin embargo, me permito reiterar, estas fueron siempre proyecciones, más no el real abastecimiento, que es lo que este pleno pidió para que se transparenten las cifras. Por otro lado, en cuanto al abastecimiento de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas raras y huérfanas, el Ministerio de Salud presentó los datos en cuanto a aquellos medicamentos oncológicos, señalando que el abastecimiento actual alcanzaría al 76%. Sin embargo, la realidad en los hospitales es otra, señores asambleístas, y ustedes lo conocen. Seguimos viendo morir a pacientes en los últimos, sucedido en el mes de agosto de este año, un gran plantón en Guayaquil, en donde familiares de pacientes renales y trabajadores de las dializadoras cerraron parcialmente las avenidas de Guayaquil para exigir el pago de $80 millones. Otro dato importantísimo son los porcentajes de derivaciones que siguen ocupando en los hospitales públicos,
En este sentido, el ministro nos informó que se ha identificado que el 15% de las derivaciones a hospitales y el 70% de derivaciones a la red privada complementaria son innecesarias. Sin embargo, el presupuesto, en vez de repotenciar los hospitales, sirve para seguir pagando a los prestadores externos a través de procesos de auditoría carentes de seriedad y que solo demuestran la corrupción que sigue merodeando a la salud en este país. Colegas legisladores, aquí les dejo un dato importante que nos dejó el señor ministro. Él supo manifestar que está trabajando con la Secretaría Nacional de Planificación para la aprobación de proyectos de inversión por un total de 546 millones de dólares que buscan fortalecer el primer nivel de atención. Sí, escuchen bien, 546 millones en inversión. Yo me pregunto, y muchos de nosotros, ¿por qué quiere aprobar más presupuesto en inversión si, como en el informe que estamos analizando, se ha identificado que el ministerio tiene un altísimo nivel de subejecución en el plan anual de inversiones? Hay una subejecución en el plan anual de inversiones. Tenemos una ejecución presupuestaria con corte al primer semestre del 2022 con apenas el 14% de gastos del plan anual de inversiones. Es decir, el gasto social reducido. Esto significa que a mitad del 2022 los ministerios no habrían usado el dinero asignado, poniendo en riesgo el presupuesto del 2023. Por esta razón, es necesario, en primer lugar, que el ministro de Salud transparente los valores ejecutados al primer semestre de 2022 y exponga a esta mesa a detalle por qué seguimos teniendo los mismos problemas de falta de infraestructura en el sistema de salud del país. Señores asambleístas, yo vengo del Estado, me formé en colegios fiscales, colegio fiscal número 11, Pedro Carbo, en donde nos tomamos la calle para hacer el recreo porque no teníamos patio. Yo fui al colegio Vicente Rocafuerte, un colegio estatal de donde salieron 14 presidentes de la República, donde fuimos los mejores bachilleres del país, los mejores deportistas del país, la mejor banda de música y de guerra del país, el mejor gimnasio, la mejor piscina, ahora destruida. Desde hace 10 años se le quitó el nombre del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. ¿Cómo se destruyó el Aguirre Abad? ¿Cómo se destruyó el Simón Bolívar? ¿Cómo se destruyeron los grandes colegios que significaron hitos en educación médica, en la educación secundaria en años pasados? Eso debo aclararlo, que la educación estatal siempre fue buena, siempre fue exclusiva de la gente que quiso ver en el futuro una profesión y triunfar. Y estoy orgulloso de haber sido alumno de un colegio fiscal, de un colegio nacional y de haber estado en la universidad estatal del país, de la ciudad de Guayaquil. En conclusión, es urgente que la ley favorezca los incrementos reales en la asignación presupuestaria, sin esconder una asignación menor en ambos sectores y con ello evitar una afectación en la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Hasta aquí, señora presidenta, señores asambleístas, mi intervención. Gracias por escucharme. Gracias, señora asambleísta.